Vive y transmite el Evangelio. Reflexión dominical del Padre Jesús Fernández Hernández, presidente de los misioneros y misioneras identes. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. En aquel tiempo, los discípulos que habían regresado de Emaús contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados?» Y se les presentan esas dudas. «Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: «¿Tienen aquí algo para comer?» Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: «Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió: «Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto». Quisiera hablar hoy del perdón que Cristo menciona al final del Evangelio del día de hoy. Y dice así, San Lucas: «El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Esto es Lucas 24, 46, 48. He dicho que me voy a fijar en el perdón, que es lo más sublime del amor, y hoy habla Cristo de ello. Normalmente se considera el perdón como un acto de gran generosidad, a veces heroica, con respecto al que es perdonado. El perdón es un acto difícil, pero necesario. Cuando no podemos, somos prisioneros del resentimiento. Es decir, si yo no perdono, el resentimiento, que es un autoveneno, porque cuando veo a esa persona que me ha hecho un daño a mí o a un familiar, no como, no duermo, estoy metido en una especie de cárcel. Para salir es el perdón. El sacerdote, por ejemplo, ejerce el ministerio de la reconciliación y perdona en nombre de Cristo. El sacerdote es auténtico ministro de la reconciliación en la medida que su corazón asume la mirada de misericordia de Cristo. Cristo pone en el corazón del sacerdote su compasión, es decir, la compasión de Cristo y su pasión por el penitente, la persona que se arrepiente. Esto tenemos que saberlo, porque verdaderamente es un momento impresionante de auténtica resurrección a nivel moral y a nivel espiritual. El perdón es un estado de gracia misericordiosa. Comprende al penitente, yo diría, es paciente, porque el perdón nos llena de ternura, porque es la misma ternura de Dios en nosotros. Es un perdón, pero es fuente de vida nueva y va acompañada siempre de una alegría grata de la gracia
que recibimos en el perdón. El sacerdote, cuando perdona, reconoce su debilidad. O sea, no es ajeno, no es algo que transmite. Él participa de la debilidad del penitente. Por ello, la misericordia de Cristo en la absolución sacramental es comprensión, es compasión, es paciencia, es ternura, en definitiva es perdón. El penitente se hace más misericordioso con el perdón, porque como dice el Evangelio de hoy, Cristo es la paz, pero también Cristo es el perdón y la libertad. Una mente en paz, una mente serena, forma parte de la oración, que es amor. El perdón, como he dicho antes, es un acto que forma parte de la oración, porque el perdón también es amor, como la oración es amor. La oración de silencio es todo lo contrario al caos, al ruido interior, pensamientos, sentimientos que me van y vienen, que producen aturdimiento, que es propio del mundanismo que vivimos. Cristo es el deseo de nuestro corazón y por lo tanto el camino para llegar al corazón del Padre. Cristo preparaba, por ejemplo, a sus discípulos para la vida interior, para la vida espiritual, para el diálogo íntimo con su Padre, en lo más profundo, en lo más hondo, en lo más secreto de nuestro corazón. Esta vida de oración producirá frutos de generosidad y de alegría. Por ejemplo, ¿acaso son solo los monjes o las personas consagradas las únicas que pueden conocer al Padre en lo más hondo de su espíritu? ¿Acaso la voz de Dios es para unos pocos elegidos? No, absolutamente no. Todos podemos vivir un minuto al día de oración en silencio. Son pocos segundos, 60 segundos, podrían ser hasta menos, pero lejos de preocupaciones, lejos de las cosas que tengo que hacer. Solo abro mi corazón a Dios. Al principio hay un desorden en la mente, es normal, y me viene infinidad de pensamientos inútiles, inoportunos, excesivos, pero la gracia, la misericordia de Dios actúa y esa legión de pensamiento que son como mosquitos que pican nuestra inteligencia y nuestra voluntad con ideas molestas, a veces desagradables, que zumban a nuestro alrededor, impidiendo la dedicación a las cosas de Dios. ¿Y cuáles son las cosas de Dios? El bien a Él y el bien de las personas. Y eso se llama bendecir, como no hace mucho nos hablaba el Papa Francisco. Bendecir, que es desear cosas buenas, pensar bien de los demás, ser amable, ser generoso. Esas son las cosas de Dios. Quienes no han seguido una vida espiritual no se dan cuenta y viven de las redes digitales, pero de forma exagerada, no de una forma equilibrada, de escuchar ruidos, música, y pasan de una cosa a otra, como un torbellino, una especie de vértigo de la imaginación, de la fantasía, de deseos, etc. Este desorden es una constante, aunque pase desapercibida a muchas personas, porque está tan habituada a los ruidos que no saben la alegría y la felicidad de ese silencio. Por favor, oremos cada día ese minuto de silencio y pensemos el inmenso bien que es acercarnos al sacramento de la reconciliación. Esto es un aporte de la Comunidad de Misioneros y Misioneras Residentes y la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.